comienzo a la clase de hoy. Y el día de ayer habíamos estado repasando un poquito sobre el módulo 3, que es lectura. Primero vimos acerca de los tipos de lectura, pero el día de hoy vamos a aprender un poquito más, no solo cómo debemos leer, sino cómo mejorar nuestras habilidades, ampliar nuestro vocabulario y entre otras técnicas que también debemos utilizar para aprender mejor sobre la lectura. Muy bien. Lo siguiente que vamos a ver hoy es las habilidades para leer mejor. ¿Cuáles son estas habilidades? Les dije, cuenten las palabras que leen por minuto. ¿Qué vi que hicieron muchos? Que lo leyeron como cuando están estudiando. Por eso a veces salía una cantidad muy baja. De hecho, una cantidad baja de palabras por minuto es aproximadamente 250 palabras. Se hizo un estudio hace unos años donde muchas personas adultas leían como los niños de 10 años, que es aproximadamente 250 palabras por minuto. Sin embargo, nuestro movimiento visual tiene capacidad para leer más palabras por minuto. ¿Dónde podemos verlo? Cuando, por ejemplo, leemos un mensaje o leemos alguna nota. Realmente, la lectura que utilizamos normalmente es de 500 a 600 palabras. Eso es lo que normalmente nosotros utilizamos para hablar por minuto, o más que nada, leer por minuto. Como estudiante debemos leer, de 400 a 600 a 500 palabras por minuto y alcanzar un 80-90% de comprensión en materias ligeras. Esto quiere decir que cuando nosotros leemos sobre algo, podemos captar por lo menos el 80 al 90% de la comprensión de lo que se está leyendo. Y normalmente, ¿cómo es que nosotros leemos? Cuando nosotros leemos y encontramos una palabra nueva y a veces complicada, especialmente una palabra extranjera, la leemos letra por letra. Aquí es donde ya empezamos a ver como los cambios de los tipos de lectura. Cuando leemos algo, lo hacemos normalmente. A veces leemos muy lento para poder quedarnos con toda la información, como nos mencionaba algunos de sus compañeros. Y a veces, como es algo ligero, lo leemos muy rápido. Pero cuando es una palabra nueva, solemos o tendemos a leerlo palabra por palabra porque necesitamos un tiempo extra, el doble o el triple, para llegar a adquirir esa comprensión. Después de que lo leemos letra por letra o palabra por palabra, intentamos recomponer las letras en sílabas pronunciables. Y este es un método normal de leer. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo, vamos a ver si lo encuentro rápido, de habilidades para leer mejor, tipos de lectura. Cuando veíamos esta palabra de motoxiemoglobinemia, lo primero que hacemos es verlo prácticamente letra por letra. Después, ¿qué hacemos? Lo juntamos en sílabas que sean fácilmente pronunciables. Por ejemplo, lo que hice yo, meto-si-hemoglobinemia. Entonces junté las que eran más fáciles para mí, como meto, luego junté si-hemo, luego globinemia, que es muy fácil para mí dividirlo en 3 partes. Y ya que me he acostumbrado con esas 3 partes, ya que las he pronunciado correctamente, entonces es más fácil poder leerlo, que es lo que imagino que hicieron muchos de ustedes el día de ayer cuando hicimos una lectura, que me decían, primero lo decían lento, lo decían parte por parte, o lo leían primero en su cabeza varias veces y luego ya me lo decían por el micrófono. Eso es lo que pasa muchas veces cuando estamos leyendo y puede alentar en algunos casos nuestro ritmo de lectura, pero no hay que detenernos en ciertas partes para entender las palabras, pero cuando ya las sepamos ya no es necesario que nos detengamos tanto. Un lector rápido probablemente mira 4 puntos de una línea impresa y esos 4 miradas de la línea completa. Y vamos a aprender cómo son esos 4 puntos. Primero, vamos a hacer otra vez un ejemplo. Uriel, ¿estás por ahí? Maestra. Ok, es que es el primero que me sale. Muy bien, vas a leerme esta frase que empieza con un. Es la que está en negritas y en medio, la primera frase. Sí. Un kilo de azúcar. Ok, ahora léeme la siguiente frase. La que está en medio, también en negritas.
Una aptitud de visualización especial. Ok, muchas gracias, Uriel. Aquí podemos ver dos ejemplos. Con 1 kilo de azúcar, Uriel lo dijo súper rápido, pero cuando leyó una aptitud de visualización especial, incluso yo, tuvo que pasar la mirada más de una vez para poder ver qué estaba él leyendo. 1 kilo de azúcar, con solo una mirada ya puedo decir qué es lo que estoy leyendo. Una aptitud de visualización especial, no, necesito darle más de una mirada para poder leerlo correctamente. Y no debe de apenarnos darnos cuenta de que este tipo de frases no las podemos captar simplemente a la primera, porque no es algo que esté en nuestro vocabulario común, sino, y ni lo usamos cotidianamente, pero este ejercicio nos ayuda a darnos cuenta la forma en la que nosotros leemos y podemos leer mejor. Muy bien. ¿Cómo podemos leer mejor? ¿Qué es lo que les decía sobre los 4 puntos? Aquí hay una frase, no sé si se lee bien. Esta frase, si tienen su teléfono, ahí pueden hacerle como que zoom. ¿Se puede hacer zoom? Dice, Juan acaba de doblar la esquina para comprar 1 kilo de azúcar. Un lector normal nos dice que primero pone la mirada en Juan acaba de doblar. Yo solo hice una mirada para poder decir Juan acaba de doblar. Vuelve a mirar la siguiente parte y dice la esquina para comprar. Y hay una tercera mirada en 1 kilo de azúcar. Es decir, quedaría algo así. Juan acaba de doblar la esquina para comprar 1 kilo de azúcar. Yo lo dividí en 3 partes también. Cuando una persona lee menos de 400 o 500 palabras por minuto, tiende a leer así. Juan acaba de doblar la esquina para comprar 1 kilo de azúcar. Más convincente mi tono sería Juan acaba de doblar la esquina para comprar 1 kilo de azúcar. Eso es como leería una persona que no tiene tanta habilidad para leer porque necesita ver más veces la hoja. Estos números es la cantidad de veces que su mirada, o más bien, es la vez que la mirada llegó a la frase. Por ejemplo, Juan acaba de doblar la esquina 1 kilo de azúcar, vio la frase 3 veces. Un lector lento la tuvo que ver 7 veces. Pero aún un lector que no puede ver bien las palabras o no tiene tanta habilidad, lee Juan. En la palabra acaba, la primera vez que la ve no la entiende y la tiene que volver a leer. Y la palabra doblar le pasa lo mismo, no puede ver bien lo que significa doblar, entonces ve más de una vez doblar. La esquina la tiene que ver 3, 4 veces para poder interpretar que dice esquina. Para comprar 1 kilo de azúcar. Estos asteriscos que no sé si los alcancen a ver, es que más de 2 veces vio esta palabra. Esto quiere decir que él diría algo así. Juan acaba de doblar la esquina. Algo así como cuando leen los niños que se tardan que dicen esquina para comprar, así, más o menos así, es como nos está señalando el libro que leería un lector poco hábil para leer. ¿Cómo podemos descubrir que nosotros no tenemos habilidades en esta parte de la lectura? De un modo que si usted es un lector lento, es decir, que una lectura normal, ya sea de mensaje, de periódico, de libro, de cualquier cosa, se lee menos de 250 palabras por minuto, tendremos seguramente todos o algunos de los defectos siguientes. ¿Cuál es la primera? Falla en el ajuste de la velocidad de la lectura del material. Es decir, así como yo leí como la última vez, que empiezo a leer bien tal vez algunas cosas, por ejemplo, Juan, yo sé qué significa Juan, conozco el nombre de Juan, entonces es común que yo utilice el nombre de Juan. Lo leo rápido, pero empiezo a encontrar palabras que
que no sé bien cómo se escriben o como casi no leo, no las veo y empiezo a ralentizar mi velocidad. Es ese como el desajuste de la velocidad, pero por comprensión. El número 2, pronunciación de las palabras escritas, subvocalización. ¿Ya vieron cómo lo hice? Letra por letra. 3, escaso vocabulario. Muchísimas palabras les son desconocidas. Número 4, número excesivo de detenciones de la vista, como las que acabamos de aprender. 5, regresiones de la vista a párrafos ya leídos. Y 6, la causa puede ser una visión deficiente. Por ejemplo, yo que uso lentes, yo no puedo leer bien cuando no tengo lentes, ¿no? Entonces, esta puede ser alguna de las cosas que nos podrían ocasionar lecturas deficientes o nos harían un lector lento. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que no se haya entendido? Maestra, no entendí esto. Se vale. ¿Todo bien? ¿Todo claro como la coca? Todo claro, maestra. Muy bien, excelente. Y les pregunto esto, ¿por qué? Vamos a hablar ahorita sobre la corrección de los defectos de lectura. Muy bien. Probablemente descubrimos que tenemos algún problema de lectura. Yo descubrí hace unos 5 años, un poquito menos, que cuando yo me sentaba en clases y me sentaba del medio para atrás, no podía entender lo que mi profesor escribía en el pizarrón. ¿Cómo descubrí esto? Porque mi vista empezó a cansarse mucho y no podía leer. Entonces conseguí mis lentes, ¿no? Ese fue uno. Supongamos que cuando yo leo, tardo mucho entendiendo lo que significa. O, en su caso, como no estoy acostumbrado a leer muchas cosas, hay demasiadas palabras que desconozco. Cual sea que sea el problema que se haya mencionado como lector lento, podemos encontrar algunas correcciones que nos pueden ayudar a mejorar nuestra lectura. Primero que nada, hay algunos cursos que se llaman Lea Mejor. No sé qué tan común sea actualmente, les voy a ser sincera, yo no he visto cursos de Lea Mejor en la actualidad. Probablemente hace unos años era común, el libro es de hace algunos años probablemente era común, pero actualmente no. Sin embargo, vamos a hablar un poquito de este curso por si alguna vez se lo llegan a encontrar. Y es que muchas veces estos cursos prometen que vamos a leer rapidísimo, ¿no? Sin embargo, existe un libro que el libro de metodología del aprendizaje nos recomienda. Si quieren buscarlo, está en el libro de metodología del aprendizaje. Al final, les recomiendo que lean esa parte de libros recomendados. En el apartado de libros recomendados aparece uno que se llama Lea Mejor. Este libro de Lea Mejor produce los mismos resultados que produciría un curso que puede llegar a ser caro, de hecho antiguamente tal vez era muy caro, para aprender a leer más rápido. Y el resultado pues no es nada excesivamente impresionante porque en realidad se termina leyendo máximo 600 palabras por minuto, ¿no? Y eso ya es una velocidad pues bastante agradable y que permite que estudiemos y ampliemos nuestro conocimiento. Es un tipo de es una velocidad adecuada. Entonces, nos recomiendan mucho el libro Lea Mejor y que nos puede servir para mejorar nuestra lectura, pero más que nada lo que debemos seguir es corregir nuestros hábitos de lectura. ¿Cómo podemos corregir nuestros hábitos de lectura? Vamos a ir con algunas sugerencias. La sugerencia número 1, esta es la sugerencia número 1, y vamos a prestar mucha atención a la sugerencia número 1. Nos dice, falla en la adecuada velocidad de la lectura. Esto quiere decir que, bueno, se los paso en una lectura educativa, de esas que nos sirven para estudiar. Es necesario a veces leer un poquito lento porque se utilizan nuevos conceptos, tal vez nuevos conceptos que nos pueden servir en un futuro, pero que actualmente no los utilizamos y por eso llegamos o tendemos a ser un poco lentos o que por cuestiones de aprendizaje, pues leemos un poquito lento. Pero cuando hablamos en cuanto a una lectura normal, un mensaje, un libro de entretenimiento,
pues nuestra velocidad debe ser la velocidad adecuada. ¿Qué debemos hacer? Como sugerencia nos indican que no podemos ejercitarnos en la lectura de material muy ligero a la mayor velocidad que les sea posible. Es decir, encontrar un libro, pues hablábamos de lectura ligera, libros de entretenimiento o un periódico, y hacerlo lo más rápido que podemos. Esto va a lograr, o vamos a intentarlo haciendo con la exigencia de no detenernos ni volver atrás durante la lectura. Entonces vamos a leer, vamos a intentar leer bien rápido, pero al mismo tiempo vamos a intentar no detenernos, vamos a poner todo nuestro empeño para no detenernos. Para este propósito es ideal el material de los periódicos, como había mencionado, ya que mucho de su contenido es ligero y su presentación en delgadas columnas estimula la lectura de las líneas de un solo vistazo. Entonces, ¿qué lectura nos recomienda Metodología del Aprendizaje? La lectura ligera, especialmente la de los periódicos. Eso tómenle nota también. Como sugerencia, para mejorar nuestra habilidad de la lectura o nuestra velocidad de lectura, debemos leer rápidamente alguna lectura ligera y nos recomiendan especialmente la de los periódicos. La práctica regular de este tipo de ejercicio ha de producir considerables resultados en el término de 2 a 4 semanas. Ustedes pueden probarlo para ver si de 2 a 4 semanas ustedes mejoran su velocidad de lectura. Porque no tendremos dificultad para disminuir la velocidad en la lectura de materiales más serios, ya que lo hemos mejorado en lectura ligera. En lectura para aprender debe ser más rápido. Propóngase hacer un poco de lectura de cada tipo todos los días y haga un esfuerzo razonable para adquirir un paso rápido solo en los artículos ligeros y un paso lento cuidadoso en los otros artículos u obras. Okay. No quiere decir que porque estamos aprendiendo en cuanto a cómo mejorar nuestra velocidad en la lectura, que todo lo leamos súper rápido. No. Esto es para mejorar nuestra habilidad para leer más rápido. Pero no nos está diciendo que todo lo vamos a leer a una velocidad de 1000 palabras por minuto. No. Hay cosas que requieren que lo leamos un poquito más lento. Pero tratemos de hacerlo de un método, pues, que sea estable. Que permita que no leamos ni muy lento, cuando sea necesario leer rápido, pero que sea adecuado para adquirir conocimientos o entender lo que se está leyendo. Sugerencia número 2. Vocalización de las palabras escritas. Y este es muy sencillo. Cuando yo leo, lo digo. Al mismo tiempo que leo, estoy hablando, estoy pronunciando lo que estoy leyendo. ¿Por qué? Los lectores que vocalizan en silencio las palabras escritas jamás pueden esperar leer con mayor rapidez que aquellas con que hablan, en tanto no rompan este hábito. Si están solos, si están en casa, si tienen la oportunidad, háganlo. Es muy bueno. No les voy a decir si les gusta leer que lean todo su libro en voz alta, no, tampoco. Dedíquenle aunque sea una hoja, un tiempecito a poder leer algo en voz alta. Muy bien, la única manera de hacerlo es practicando la lectura mucho más rápidamente de lo que se puede hablar. Algunas autoridades recomiendan leer un pasaje y recitar los números o el alfabeto en voz alta. Entonces aquí hay 2 recomendaciones. Leer un pasaje y recitar los números o el alfabeto en voz alta. Esto impide ciertamente en las cuerdas vocales pronunciar las palabras que se leen, pero es bastante difícil de sostener. Esa es la recomendación número 2. La recomendación número 1, o la sugerencia número 1, era esta, que nosotros busquemos una lectura ligera, especialmente de periódicos, y que esto nos pueda ir, y lo leamos lo más rápido que podamos. 2, que lo que leamos lo digamos en voz alta. Pero también hay que tomar en cuenta que muchas veces, se me olvidó decir este punto, muchas veces nos puede ayudar, más que nada, cuando hablamos, tendemos a leer más rápido de lo que decimos. Entonces, hay que tratar de coordinar nuestra voz con lo que estamos leyendo. Vamos con la sugerencia número 3. Hablamos del escaso vocabulario. Realmente no nos da mucha información porque después
vamos a tratar el tema de la escasez de vocabulario, pero de una vez les adelanto, si tienen un diccionario, aprovechenlo, úsenlo. Los diccionarios no son de adorno, úsenlo. Y les voy a decir, la RAE ahí tiene también su diccionario, si no lo tienen físico online es bueno. Entonces, como sugerencia en escaso vocabulario, para mí, mi sugerencia para ustedes es que usen un diccionario. El número excesivo de detenciones de la vista. Entonces no vamos a detener nuestra vista tantas veces, sino que vamos a tratar de hacer de 3 a 4 fijaciones para leer una línea. Es decir, en esta línea que dice una línea impresa normal que sea bastante fácil de comprender, debemos de haber visto o puesto nuestra vista en esa línea máximo 4 veces. Debemos de ponerla de 3 a 4 veces. Esa fue la sugerencia número 4 y vamos con la sugerencia número 5, que es la última. Misma que es la regresión de la vista. Siempre practique su lectura, mantenga el movimiento de sus ojos a través de la página y concéntrese para obligarlos a seguir la línea, viniendo la tentación de volver atrás, evitando esa tentación de que vamos a regresar a leer lo que ya habíamos leído. Ok. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta en cuanto a las sugerencias? Ok, excelente. Entonces, nada más quisiera esta parte de la de vocalización de las palabras escritas nos puede ayudar. Sí me gustaría recalcar que esta parte de que nosotros no podemos pronunciar las mismas palabras al momento de que las leemos, o sea, no es la misma velocidad, nos puede ayudar mejor a la comprensión en leerlas, pero tratemos de que cuando ya no las leamos en voz alta, leerlas más rápido, ¿ok? Pero intentando comprenderlas aún más. Muy bien, ya que esto quedó claro y no hay ninguna pregunta, a mí sí me gustaría hacerles unas preguntas. Primero, ¿cuántas palabras nos debemos proponer leer por minuto? ¿Cuáles son las palabras nosotros como estudiantes debemos leer por minuto? ¿Se acuerdan? 250. ¿Cuántos, Cristian, perdón? 250. De 400 a 500 palabras. La respuesta es de 400 a 500 palabras por minuto. Bien. Gracias, Katia, también contestó en el chat. La siguiente pregunta. Pronunciar mal las palabras escritas es un ejemplo de... Pronunciar mal las palabras escritas es un ejemplo de... ¿Se acuerdan? Pronunciar mal las palabras escritas es un ejemplo de... Sí, la subvocalización, sí. ¿Pero de qué era, Katia? Sí es la subvocalización. Pero cuando hacemos la subvocalización, somos un lector ¿qué? ¿Te acuerdas? Aquellos que subvocalizaban, ¿cómo se les considera? ¿Lectores qué? Un lector lento, efectivamente. Muy bien, un lector lento. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuántas palabras por minuto lee un lector lento aproximadamente? Vamos a ver. Efectivamente, 250 palabras por minuto lee aproximadamente un lector lento. Muy bien, ya que hemos terminado la parte de ampliación de su vocabulario, perdón, habilidades para leer mejor, ahora vamos a hablar un poquito acerca de la ampliación del vocabulario. ¿Qué sucede muchas veces? Cuando hablamos acerca del vocabulario,
tenemos o utilizamos las mismas palabras diariamente. Si estamos en un trabajo, tal vez de tecnología, utilizamos esas palabras en el trabajo, pero no en casa, porque no se van a entender tal vez en casa. Si estamos estudiando tal vez ingeniería, hay palabras que utilizaremos con nuestros profesores, pero tal vez no con nuestros papás. Si estamos, por ejemplo, enseñando algunas cosas, no sé, ahora hablaremos de química, ¿no? No es lo mismo que hablemos con un químico, que hablemos con nuestros hijos de química. No van a entenderlo con las mismas palabras. Por lo que el vocabulario se puede ampliar de diversas maneras según nuestras experiencias. Y muchas veces hay en revistas, como el libro dice que en las revistas nos proporcionan algunas listas de palabras populares. Sin embargo, no son realmente las que necesitamos. Debemos concentrarnos en palabras que muchas veces pueden resultarnos desconocidas, pero que se asemejan a lo que estamos estudiando o aprendiendo. Muy bien. Dice que el mero aprendizaje de las palabras y de su significado pronto se borra de la memoria y casi en la misma medida en que usted capta nuevas palabras, pierde las palabras aprendidas hace 2 o 3 semanas. Cuando nos aprendemos solo así como por aprender, las palabras en realidad no le encontramos un significado y ya se nos olvidó a los días o a las semanas, como dice acá. Lo que debemos hacer para ampliar nuestro vocabulario realmente no es solo buscar una lista de palabras nuevas y aprenderlas, sino que esa misma lista de palabras que nos estamos aprendiendo las vamos a aplicar en nuestra vida en cualquier momento. Si la necesitamos para estudiar, lo vamos a aplicar tal vez con nuestros compañeros, si lo vamos a aplicar para aprender más, tal vez también con nuestra familia para enseñarles lo que estamos aprendiendo. Si son palabras nuevas para mí, pero que uso en la vida cotidiana, entonces me pueden servir a mí para hablar mejor entre otras personas y generar relaciones, tener más puntos de conversación en mi aspecto social, etcétera, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer para aprendernos de verdad las cosas no es aprendernos de memoria las nuevas palabras, sino que debemos conectar esas nuevas palabras con nuestra vida diaria en el aspecto en el que podamos utilizarlo para que se vuelva algo cotidiano en nosotros. El vocabulario normal del habla cotidiana va de los 2,000 a las 3,000 palabras. Normalmente utilizamos de 2,000 a 3,000 palabras. Una persona común tiene un vocabulario potencial, es decir, palabras que conoce, haga o no uso de ellas, de 20,000 a 25,000 palabras, en tanto que su vocabulario activo se aproxima a un nivel de 3,000. Imagínense, nosotros conocemos de 20,000 a 25,000 palabras, pero solo utilizamos como 3,000 más o menos. Para el estudio, sin embargo, es necesario un vocabulario potencial mínimo de 25,000 palabras para llevar satisfactoriamente el estudio a casa, es decir, debemos echarle ganitas y aprender muchas palabras. Un nivel aproximado de 40,000 palabras es necesario. ¿Cómo se puede cubrir la diferencia? Y no vamos a memorizar, sino que vamos a relacionar las nuevas palabras con el aprendizaje. Muy bien, ¿cómo podemos ampliarlo? Vamos primero a darle clic a este botón que dice amplia lectura. ¿Y cómo nos puede ayudar a ampliar nuestra lectura el ampliar el vocabulario? Les voy a decir, leer es una de las mejores formas de ampliar nuestro vocabulario. Casi todas las palabras que usted conoce fueron aprendidas dentro de algún contexto, como yo les decía. Tal vez un niño, cuando éramos niños, aprendimos algunas palabras, por ejemplo, el fuego. Cuando tal vez vimos a nuestra mamá encender la estufa por primera vez, aprendimos tal vez sobre el fuego. Tal vez otro niño, la primera vez que aprendió en el fuego fue cuando fue a una fogata. Los contextos son diferentes. Y depende de dónde nos desarrollemos, también son las palabras que conocemos. Un niño que tal vez se crió en un lugar alejado de la ciudad va a tener diferente vocabulario, diferentes palabras de conocimiento, que un niño que tal vez se creció en una ciudad muy desarrollada. ¿Por qué? Porque hay diferentes herramientas y diferentes cosas que entre ellos ven.
Sin embargo, cualquier método de aprender sería imposible. Cualquier método en el que nosotros estamos aprendiendo, no importa. Nosotros utilizamos esas palabras en nuestros contextos. Ahora vamos a hablar un poquito sobre cómo nosotros aprendemos o enseñamos esas palabras. Ok. ¿Cómo podemos hacerlo? Con el uso de las nuevas palabras. Fácilmente, sin un esfuerzo consciente de parte de usted, entrará en un vocabulario algunas palabras nuevas. Muchas veces vamos a empezar a hablar y de repente en un tema de conversación van a aparecer nuevas palabras y las vamos a empezar a utilizar. Es normal, vamos a adquirir nuevos aprendizajes, vamos a aprender un poquito más y vamos a reforzar nuestro vocabulario, a veces escuchando a otras personas. Sin embargo, si a veces llegan a leer algún libro o tal vez a escuchar una conversación y no conocen alguna palabra que se mencionó, hagan una lista de esas palabras que desconocieron y posteriormente búsquenlas. Y aquí vamos a pasar al siguiente paso que se llama consulta al diccionario, porque en general son muy pocas palabras que aprendemos a través de las consultas de diccionarios. Normalmente no lo hacemos así, pero nos puede ayudar mucho el poder consultarlo, porque el diccionario está creado para generarnos o darnos conciencia de qué significan las palabras. Y hará muy útil tener a mano un diccionario de sinónimos y antónimos también para poder reconocer algunas palabras. Y siempre hay que repasar esas notas para poder recordar qué es lo que estamos hablando. Hay otras técnicas que nos pueden servir son como la formación de palabras, los juegos como son el crucigrama, también nos dicen, bueno, nos mencionan más que nada el crucigrama, pero el Scrabble, no sé si lo conocen, también puede ser una forma en la que es un juego de formación de palabras que nos puede ayudar a mejorar. Si tienen juegos que son acerca de formación de palabras, utilícenlos y van a ver que se va a mejorar nuestra ampliación de vocabulario. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio, pero antes de realizarlo vamos a salir un momentito